temeroso de Dios, pero endeudado hasta los dientes. ¿Se puede ser eso? Sí, claro que sí. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que dice la Biblia que era temeroso de Dios, y ya lo leíamos en la ocasión anterior, pero estaba tan endeudado que cuando él muere, la Biblia dice que venía el acreedor para llevarse como esclavos a sus hijos por las deudas de aquel hombre que temía a Jehová, pero que tenía problemas financieros. Y yo creo que Dios quiere traer libertad total. Diga, mi Dios quiere traer libertad total a mi vida. Vamos a Deuteronomio capítulo 15, los versículos 6 al 8. Deuteronomio capítulo 15, los versículos 6 al 8, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y vamos a ir ahí a la palabra del Señor con el objetivo de poder centrarnos en lo que Dios tiene para decirnos hoy, en el nombre santo del Señor Jesús. Y dice la Biblia así, Deuteronomio capítulo 15, 6 al 8, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él. ¿A quién? Al hermano pobre, al menesteroso, no a cualquiera, dice allí, específicamente al hermano necesitado. Si no abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Cuántos decimos alabado sea Dios? Y toman asiento. Temeroso de Dios, pero endeudado hasta los dientes. Tomen asiento y vamos a continuar el día de hoy con el aspecto que nos compete. En la ocasión anterior estuvimos hablando sobre algunos aspectos específicos y quiero, antes de continuar, entonces hacer un paréntesis para dar una bien especial bienvenida a los amigos y especialmente a un hermano muy querido que tenemos hoy con nosotros. Él se llama el hermano Milton Taborda. Quiero que le demos todos una calurosa bienvenida en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno verlo y qué bueno tenerles por estos lados. Ahora, note este asunto. En la ocasión anterior comenzamos dando una introducción, una base a todo lo que será esta serie específica, y hablamos sobre por qué se endeudan las personas, incluidos los cristianos, y hablamos de 7 razones por las cuales normalmente aún los cristianos se endeudan. Pero en segundo lugar, también hablamos de 7 principios tocantes al prestar, y quiero hacer un pequeño recuento de ello para poder tener más claro, para que los que hoy llegaron y probablemente los que no hayan podido escuchar el mensaje anterior puedan conectarse más fácilmente con el mensaje hoy. Bueno, habíamos leído una serie de versículos muy impactantes desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento que nos dan base para extraer principios o pautas sobre el manejo del dinero y especialmente sobre el asunto del prestar y el pedir prestado, sobre los préstamos o sobre las deudas como tal. Qué hermosa es la palabra de Dios, que no deja temas sueltos, que nos habla de todo lo que nosotros necesitamos. Ahora, comencé leyendo Deuteronomio 15, 6 al 8, una palabra que literalmente fue dirigida al pueblo del Señor en el Antiguo Testamento, que es el pueblo de Israel. Pero si hay algo que no podemos olvidar, es que la palabra del Señor tiene una aplicación basada en principios para todo aquel que es pueblo del Señor o que ama al Señor. Y en ese sentido hay bases fundamentales para que nosotros entendamos de este pasaje o de este pasaje leído, que el plan de Dios para los suyos no es que vivan, aunque sean temerosos de Dios, pero que vivan atados o enfermos financieramente. La razón por la cual hay mucha gente temerosa de Dios, pero atada o enferma financieramente, es porque es desordenada en sus finanzas.
Es porque no tiene conocimiento sobre las finanzas bíblicas. Yo sé que hay un plan financiero de Dios para bendición y ya hemos hablado sobre ello, ofrendas, diezmos, primicias, votos, y hemos hablado sobre ello. Pero hay gente que muchas veces, aunque ofrenda, diezma, da votos y da primicias, descuida otro principio infalible que es la buena mayordomía, el buen orden, la buena administración. Y he conocido casos de testimonio de hermanos que alguna vez llegó alguien casi llorando y me dice: yo soy fiel al Señor, y me consta, era muy fiel en sus ofrendas, sus diezmos y todo lo demás, pero tenía algunos problemas en su forma de administrar, y eso lo tenía sumido en deudas. Y amados hermanos, el plan de Dios es que, al contrario, en lugar de nosotros ser los que estamos siempre pidiendo prestado, tengamos bendición para bendecir a otros y que sepamos seguir los códigos bíblicos de la bendición. Ahora, de todos los versículos anteriores, y si alguien quiere, luego lo podrá ver, ya está en internet el otro video, pero lo que quiero es mencionar los 7 principios de todo ese cúmulo maravilloso de escrituras que pudimos leer en la ocasión anterior. Número 1, declaramos que el pueblo de Israel, pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sí podía prestar y también podía pedir prestado. Inclusive tenían normas éticas y morales muy claras sobre el asunto de las deudas y los préstamos, y por extensión, basado en las palabras de Jesucristo, nuestro amado Señor Jesucristo, y también los pasajes leídos del Nuevo Testamento, la iglesia también puede prestar, porque hay algunos que tienen una mala interpretación de un versículo que dice: no debáis a nadie nada, y piensan que de ese versículo significa que es prohibido pedir prestado o que es prohibido prestar. Pero cuando uno lee la escritura y conoce el tema en todo el contexto, Dios no solamente permite hacerlo, sino que da pautas para hacerlo. Pero lógicamente el plan de Dios no es que nosotros estemos endeudados. ¿Sí me estoy explicando? En ese sentido, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús, y es este pasaje que quiero reiterárselo para poder proseguir o para poder continuar. Mateo 5:42: al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahora, lógicamente, bajo los parámetros que voy a mencionarles, por eso quería mencionarlos antes de proseguir con lo que hoy nos compete. En segundo lugar, el principio bíblico que se extrae de todas estas escrituras es que aprendemos que se puede prestar en señal de un acto de piedad cuando sabemos que un hermano, un vecino que sea conocido cercanamente o pariente cercano así lo requiera o necesite. Nota, no debemos prestar solo por prestar, ni tampoco prestar sin saber a quién o a desconocidos. Ese es un principio que se extrae de las escrituras. No es que, la Biblia dice pida al que te pida. No, hay unos parámetros ya muy bien establecidos. Número 3, el principio de perdonar deudas se puede aplicar correctamente si se hace de corazón y en un acto de amor para traer liberación de deudas. Todos estos puntos yo los he vivido al pie de la letra. He pasado por ellos. He tenido que recibir alguna vez alguna condonación, pero hay momentos donde Dios me ha dado la bendición para ayudar a otro y condonar o perdonar la deuda de alguien más. Pero note ese asunto: si se hace de corazón y en un acto de amor para traer liberación de deudas. Si por alguna razón perdonamos una deuda a alguno, ya sea por aprecio o porque somos testigos de la situación económica difícil que ese alguien atraviesa, se puede considerar en algunos casos, oiga esto, no volver a prestarle dinero, sino en ciertos momentos darle una ofrenda o un apoyo monetario. Yo puse un ejemplo específico en el mensaje anterior. Hay ocasiones donde ciertas personas que sé que están pasando por unas situaciones muy duras me han llamado a pedir prestado dinero, y sé que si yo le presto dinero van a acumulárseles más deudas al problema que ya tienen, y lo que en algunos casos, cuando Dios me pone el sentir de hacerlo, he dicho es: no le voy a prestar, pero sí le voy a dar un aporte y tenga una ofrenda especial que pueda servirle para ello, y de esa manera me libero de ponerle una carga y también le ayudo. Ahora, no estoy hablando obviamente de un aporte de 1,000 pesos. No, porque alguien, tome, hay 2,000 pesos. No, depende de la situación, y lógico, depende de nuestra capacidad que Dios nos pueda dar. Ahora, por otro lado, escuche esto.
esto es lo más importante, si tuvimos que condonar la deuda o perdonar porque ese alguien no quiso pagar o porque se tornó nuestro enemigo o simplemente no se le ven ganas de cancelar el débito y por nuestra paz le perdonamos la deuda, por sentido común no se le prestará más dinero jamás. ¿Sí está claro? Porque no, algunos piensan, no, es que Dios no llama a perdonar y el tipo ese que se le fue con los 2 millones y usted se los perdonó y luego viene que, por favor, me presta otro milloncito. Obvio, usted no va a ser tan ingenuo de decir, bueno, sí, tenga. No, usted debe tener también sentido común en las finanzas. Hay gente que no merece ni que se le preste. Porque son tan... La Biblia dice, lo que hice hoy solo es decir todo lo que los textos dicen. El impío toma, pide prestado y no paga. Entonces es tremendo, ¿no? Ahora, note ese asunto. Ya que estas personas son injustas, piden y no pagan. No prestarle dinero al que tiene necesidad o al otro también le evita más ruina a él y nos evita perder la paz o sentirnos afectados por ello. Número 4, son 7 principios, se los estoy solo leyendo básicamente porque ya los había explicado. Al pobre que merece ser ayudado, al pariente y al hermano en la fe, creyente, genuino, que pertenece al pueblo de Dios, basado en la Biblia, no se le debe cobrar intereses. Y a algunos hermanos el martes estaban ahí jocosamente diciendo, pastor, estamos prestando dinero sin intereses. Ahora, eso significa que hay una norma moral delante de Dios y hay muchas personas que lamentablemente prestan con intereses a los propios hermanos. Y eso es delicado a la luz de la Biblia. No se le debe cobrar intereses al no creyente, en cambio, al ajeno o al que no hace parte del pueblo de Dios, sí se le debe cobrar intereses. Sin caer en la usurería. ¿Qué es ser un usurero? Cobrar intereses excesivos e ilegales, a porcentajes que incluso son contrarios a las mismas normas. Entonces, amados hermanos, esa es la palabra tan linda que nos da principios para todos, para todo. Número 5, debemos pagar a todo lo que debemos y no quedarnos con nada de lo que nos han prestado. Número 6, las deudas mal manejadas pueden convertirse en esclavitud, ataduras financieras, y por eso Dios nos advierte a tener cuidado en esa área. Y número 7, no debemos salir de fiadores y mucho menos de desconocidos. Digan, bendita palabra de Dios. Todos estos principios los extrajimos de todas las escrituras mencionadas. Ahora, ¿qué es lo que hoy vamos a abordar? Hoy vamos a abordar un poquito acerca de lo que le he llamado consejos de los expertos para superar las deudas. Consejos de los expertos para superar las deudas. Voy a comenzar citando de un libro que se llama Principios Financieros de Reino, de David Zúñiga, en su página 90, lo siguiente tocante al manejo que debe darles a las deudas. Toda persona debe determinar cuánto gasta, cuántas deudas tiene, cuánto ahorra y cuánto invierte. Miren esas palabras claves. Lo que gasta, las deudas que tiene, lo que está ahorrando y lo que está invirtiendo. Todas las decisiones financieras se originan en la mente. Por eso debemos cuidar nuestra manera de pensar sobre el dinero. Pues es de ahí que se derivan las acciones financieras en cuanto al tema de las deudas, que en un sentido espiritual son como el látigo opresor usado por el faraón. Para eliminar ese látigo de las deudas es necesario hacer básicamente lo siguiente. Hay 4 cosas básicas y luego entraremos ya más a profundidad. 4 cosas que son elementales, que son básicas y que muchos expertos han dicho al respecto. Recuerden que a la luz de la palabra del Señor, entrar en deudas básicamente y estar sumido en ellas es estar en el sentido espiritual bajo el látigo opresor del faraón. El Dios nuestro no quiere eso. Doy gloria a Dios que en este momento no tengo deudas, absolutamente, pero sé lo que es estar viviendo endeudado.
sé lo que es tener deuda, lo que se siente. Más adelante voy a hablar sobre los efectos nocivos de las deudas y luego estaré hablando ya de pautas bíblicas para vencer, romper con las deudas. Pero es importante, amados hermanos, que entendamos esto. Número uno, establezca un presupuesto para analizar cuánto entra y cuánto gasta. Una de las grandes tragedias económicas, de las razones de las tragedias económicas de muchos, es precisamente que no tienen ni la remota idea de cuánto les entra y cuánto están gastando. Y cuando se sientan seriamente a hacer un presupuesto, se dan cuenta que lo que les está entrando es menos de lo que ellos están gastando. Y la mayoría no es siquiera invirtiendo, sino malgastando, derrochando, despilfarrando, manirrotos en sentido económico, y por supuesto eso les trae cautividad financiera. Así que lo primero, si usted quiere vencer las deudas, es póngase a analizar cuánto a usted le entra y cuánto es lo que usted está gastando, es decir, en sus gastos básicos. Número 2, examine las deudas para comprender cuáles tienen tasas de interés más altas y cuáles pueden resolverse o renegociarse. Empiece por allí, por hacer un estudio de eso. Número 3, incremente sus ingresos. Eso es importante para poder, sobre todo cuando lo que usted está gastando es más que lo que usted realmente le está llegando. En ese caso debe incrementar los ingresos, y una idea que muchos expertos dan es esta: venda algo para liquidar las deudas en tiempo récord. Hay gente que tiene deudas grandísimas y todavía tienen 3 carros, pudiendo salir de alguno de esos y empezar a romper con eso, romper con esa maldición de las deudas. Por otro lado, hay algunos que tienen cosas que pueden vender y que no son prioritarias, si usted puede sobrevivir sin eso en su casa, y usted necesita aprender a liquidar deudas, empezando por allí, vendiendo cosas que a usted no le están sirviendo. Número 4, no solicite más préstamos. ¿Cuál es el problema de la mayoría de los endeudados? Que dicen, es que aquí abro un hoyo para tapar otro hoyo, y el otro hoyo luego toca abrir otro hoyo, y usted vive lleno de hoyos en su vida. Y así usted no va a poder ser libre. Recuerden que la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas veces pensamos que libres es solo libres de demonios, libres de asuntos espirituales. No, el plan de Dios es que conozcamos su verdad para ser libres en todos los aspectos, incluidos los financieros. El Dios nuestro es el Dios de toda libertad. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Gloria a Dios. Ahora, no solicite más préstamo. Por favor, mire al que está a su lado, sea que tenga o no tenga deudas, dígale: no se endeude más. No se endeude más. Es menester aprender a vivir con lo que tenemos. Eso hace parte de uno de los principios bíblicos. Una de las razones por las cuales mucha gente vive atiborrada, vive hundida, sumergida. Alguien en estos días escuchaba la expresión: siento que estoy sepultada bajo las deudas. Imagínese al nivel al que ella había llegado. Y en ese sentido es porque muchos de ellos no aprendieron a vivir con lo que tienen. Y ella era una compradora sentimental, se llaman así. Los compradores sentimentales son los que compran por pura emoción, solo porque, ay, qué lindo, ay, que me gusta. Y empiezan a comprar, y después ella empezó a endeudarse de una manera tan terrible que finalmente tuvo que acudir a expertos para poder salir de esas deudas. Ahora, en este sentido, si necesitamos un aumento, lógicamente al hacer la comparación y vemos que es menos lo que nos está entrando, primero reduzca las cosas que usted no debería estar gastando, pero por otro lado busque incrementar. Y una de las pautas fundamentales es esta: debemos tener una idea para aumentar nuestros ingresos. Por ejemplo, un emprendimiento personal es una forma de empezar a tener otra entrada, o un segundo trabajo, o hay personas que buscan tener uno y otro trabajo, una forma de empezar a tener mínimo 2 entradas para empezar a liberarse de la maldición de las deudas. Y en ese sentido, vamos a tener en cuenta entonces algunos consejos. Yo me di a la tarea de indagar, de escuchar, de leer sobre expertos sobre el tema, y me llama la atención varios aspectos. Para superar las deudas se requiere un enfoque estratégico y disciplinado.
Veremos algunos consejos que suelen dar los expertos para ayudar a superar las deudas. Número uno, lo primero que ellos dicen, y lo que acabé de mencionar es como a modo de introducción a eso, pero lo primero que ellos dicen es evalúe su situación financiera, evalúe su situación económica. Antes de empezar a pagar sus deudas, es importante evaluar su situación actual financiera. Haga un presupuesto detallado de sus ingresos y gastos para entender dónde está gastando su dinero y cuánto puede destinar a pagar sus deudas. Esto es fundamental. Si usted quiere empezar a ser libre, debe comenzar por allí. Debe comenzar por hacer un presupuesto. Muchas veces hemos tenido que hablar en consejerías una, otra y otra vez con personas con crisis financieras, problemas financieros, ataduras financieras, sumidos en las deudas, con líos económicos de todo tipo. Es precisamente porque son personas tan desorganizadas que no hacen cálculos. Lucas 14:28 dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Porque, amados, tan importante como calcular, como asesorarse para pedir prestado, es tan importante como para prestar. Porque alguna vez yo conocí a cierta persona que tenía varias entradas de varios millones. Tenía por lo menos creo que 2 o 3 sueldos y muy buenos, de buenos millones cada uno de ellos. Pero lamentablemente era una persona que no se dejaba asesorar. Y era temeroso de Dios, pero con problemas financieros. Y yo recuerdo muchísimo que una vez llegó desesperado, llorando, pidiendo consejería, porque le debían una locura de dineros. Una locura. Y a muchas de las personas que él le prestó, yo sabía que jamás se les debería prestar. Y yo le dije: hermano, ¿y por qué no me dijo eso antes? ¿Por qué no me pidió por lo menos una asesoría antes? Porque ahora ya no bastaba nada. Es más, nunca le pagaron, jamás. Fue a la eternidad y no le pagaron. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, no porque es que es el hermanito, la hermanita, no por eso significa que sea justo. Hay gente injusta hasta sentados en las bancas de las congregaciones. Es que no, que es el pastor fulano, hermano. Si usted le piden dinero prestado, usted tiene que analizar primero. Así tan importante como para pedir prestado, yo debo asesorarme, calcular. También para prestar debo hacerlo. Conozco el caso de alguien más también por allí que le prestó creo que unos 3 millones. No es mucho, pero para ella sí es mucho, porque es una persona que no tiene mucho dinero. Y son como 3 o yo no sé cuántos millones. Y luego anda pidiendo que le ayuden a ir a cobrar a gente. Y lo primero que yo le dije es: ¿y quién es esa gente a la que usted le prestó? Y dice: pues no, me dijo que se llama fulana y es una persona buena gente y me regaló que me iba a regalar una gallina. Amados hermanos, hay gente así. ¿Y saben qué ha pasado? Han pasado años y no les pagó un centavo. ¿Por qué? Porque hay gente que presta sin analizar. Y pide prestado también sin analizar. Y eso los ata, los envuelve, los cautiva, los hace llorar, los hace sufrir innecesariamente. Además, es mejor que a usted le digan: ese es mala persona porque no me quiso prestar, y no que usted se gane. Porque, como les decía en el mensaje anterior, un experto dijo: la mejor manera de perder un amigo es prestándole dinero. Tristemente, no debería ser así, pero así suele pasar. Hay gente que viene a pedir prestado y es injusto en su corazón y va a traer problemas. Entonces, una experta llamada Tiffany Aliche, hablando de la integridad financiera y sobre cómo tratar con las deudas, dijo: tal vez sus gastos son demasiados. Su deuda crece y no sabe cómo ahorrar. Empiece por asesorarse sobre el tema. Una de las razones por las cuales la mayoría de gente está cautiva en todos los aspectos, incluidos los financieros, es por falta de conocimiento.
La falta de conocimiento o el no tener conocimiento afectó al pueblo de Israel, lo llevó a la cautividad, lo llevó a la ruina. De la misma manera pasa con las finanzas. Si usted no tiene conocimiento de principios bíblicos, incluso profesionales, incluso en el sentido de los expertos, si usted no se asesora, usted va a tener problemas serios. Y lamentablemente el tema de las deudas, como lo veíamos en el mensaje anterior, en el profeta, que era en el hombre aquel, que era un hijo de los profetas y que era alguien importante y que era un hombre temeroso del Señor. Y dice en segundo libro de Reyes 4:1 que la mujer de él era de las mujeres de los hijos de los profetas. Y dice que su siervo, su marido, había muerto. Y dice que era un siervo temeroso de Jehová, pero murió endeudado y sus deudas terminaron afectando a su esposa viuda y a sus hijos. Y por el contexto se ve que estaban en la ruina económica, en la bancarrota, porque hasta el profeta le dice: declárame qué tienes en tu casa. Y ella dice: no tengo nada más que una vasija de aceite de oliva, no tengo más. Y le tocó pedir prestado vasijas para el milagro. En ese sentido, amados hermanos, no puede usted tomar un tema tan delicado como son las finanzas de una manera ligera. ¿Cuántos saben que lamentablemente la mayoría de divorcios en la estadística no aparece ni siquiera por infidelidad o maltrato, sino por problemas económicos? La principal razón por la cual existen las rupturas matrimoniales ni siquiera es por infidelidad o maltrato, sino por problemas de índole financiero. Ahora, note ese asunto, tenga en cuenta este aspecto. Cuando nosotros analizamos esto, vemos que el Señor nos da pautas también, y los expertos lo dicen, pero siempre uno termina encontrando que todo lo que ellos dicen, básicamente lo que es bueno, termina teniendo sus raíces en la Biblia, en la palabra del Señor. Así que, amados, queremos empezar a ser libres, asesorémonos. Por eso, gloria a Dios por las hermanas que presentaron esta propuesta de que se hable estos temas, a las hermanas de Bernabé, que se hable este tipo de temas. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora más que nunca estar asesorados. No puede ser que el pueblo vaya y sea llevado cautivo por falta de conocimiento. Necesitamos ser libres y el conocimiento nos trae libertad. Alguien dé gloria a Dios. Ahora, segundo consejo: priorice sus deudas. Diga al que está a su lado: priorice sus deudas. ¿Esto qué significa? Significa que debe usted establecer sus deudas según su urgencia y gravedad. En otras palabras, debe pagar primero las deudas con intereses más altos o aquellas que tienen consecuencias legales más graves si no se pagan a tiempo. Empiece por pagar aquellas cosas que son las más complejas, las deudas más grandes, las deudas más graves, las deudas más difíciles. Enfóquese en ellas primero. De lo contrario, usted va a seguir haciendo la falsa idea de que usted pidiendo un poquitito acá, otro poquitito acá, se va a ir liberando, y al final lo único que se llena es de más deudas y más deudas. Las deudas son como el pecado. Añadiendo una deuda a otra deuda, se añade una deuda a otra deuda al punto de que te sume en la esclavitud de las mismas. El pecado igual. Si una persona añade pecado a pecado, se le vuelve una iniquidad. Una persona sumergida en el pecado. Número tres. Cree algún plan de pago o cree un plan de pago. Esto significa diseñe un plan de pago realista y alcanzable. Tome lápiz y papel, como dicen los profesores, un lápiz y papel, y empiece a hacer cálculos acerca de un pago realista y alcanzable. Establezca metas claras y plazos para pagar cada deuda. Enfóquese, amados hermanos, una de las cosas más importantes es que mientras usted debe algo, usted no tiene que permitirse lujos. Gente endeudadísima y dice que aquí en yo no sé dónde, por allá al otro lado del mundo. Y claro, usted se merece lo mejor, pero primero libérese de las deudas. ¿Cierto? Gente tan endeudada y publicando fotos en los restaurantes más caros de la ciudad. Amados hermanos, necesitan primero enfocarse.
Empiece por allí, sobre todo porque esto está dirigido a cristianos. Y los cristianos debemos ser ejemplo en todo, incluido nuestras finanzas. Y cuando digo ejemplo, significa, qué bueno es que usted sea de aquellos que la gente tenga que decir, se le prestó y es buena paga. Es una persona responsable, de palabra. No tuve que estarle empujando, llamando. Venía hasta 2 días antes. Era alguien muy puntual. Y eso pone en alto el nombre del Señor. Pero hay algunos que hacen vituperar el evangelio. Y eso es tremendo. Hermanos, siempre será mejor abstenerse de algunos lujos, de algunas salidas, de algunas comidas ricas, de algunos viajes y cosas así, hasta que nos liberemos de eso. Y llegará el día donde usted, si sigue lo que le voy a luego enseñar más adelante, usted va a tener también un fondo específico para sus sueños. Pero hay algunos que ni siquiera saben qué es ahorro y mucho menos los diferentes tipos de ahorro. Y vamos a ver un poquito eso. Ahora, paga primero las deudas con intereses más altos, pero al crear un plan de pago realista y alcanzable, establezca metas claras y plazos para pagar cada deuda. Asegúrese de incluir una cantidad fija cada mes para pagar sus deudas. Esto implica disciplina, porque una de las razones por las cuales la mayoría caen en problemas financieros es porque son indisciplinados. Ahora, yo conozco gente que le entra muchísimo, pero viven mal económicamente porque no tienen disciplina financiera. Y yo les ponía el ejemplo del famoso Donald Trump, que en sus albores, en sus inicios, aunque él siempre ha sido alguien de mucho nivel económico, pues un archimillonario, pero en uno de los documentales famosos que hay de él, se cuenta toda su historia y me llama la atención como él en su época juvenil, de indisciplinado y de su ego y de que quería que todos aparezcan con su apellido, las torres y todo lo demás. Él llegó a estar en unas deudas terribles. Y vaya usted a darse cuenta que las deudas de archimillonarios son súper, hiper, mega archimillonarias. Eso es como todo, ¿no? Obviamente hay alguien que dice, los que tienen los gastos de ellos también son más altos. Ah, pero es que esos ricos tienen, sí, pero ellos también los impuestos son más altos, todo es más alto. En ese sentido, amados hermanos, si les pasa a ellos, y claro, cuando relatan es porque él nunca prestaba atención a sus asesores. Él hacía al final su voluntad. Y amados hermanos, nosotros no podemos hacer nuestra voluntad, necesitamos que aprender a someternos en esta área a la voluntad del Señor también. Y esto nos traerá seguro que nos va a traer éxito. Ahora, amados hermanos, prepare un presupuesto basado en sus ingresos mensuales reales y en sus gastos reales. Hay un artículo que se llama "Soy un cristiano endeudado. ¿Qué debo hacer?" Tengo preguntas. Y dice, básicamente, trabaje para minimizar los gastos ocasionales y luego aplíquelos al pago de la deuda. No se limite a preparar el presupuesto, sígalo. Eso me gustó mucho, porque hay gente que empieza bien emocionados en todo proyecto, quieren ser libres y empiezan emocionados, quieren salir de la deuda, empiezan emocionados, hasta hacen el presupuesto y ahí queda, hasta lo pegan por ahí y no lo siguen ni el primer punto. Entonces, no, si usted empieza y se dispone, digan conmigo, disposición. Yo no sé cuántos de los que están aquí o de los que están allá al otro lado o en cualquier lugar estén ahora mismo sumidos en deudas, pero esa no es la voluntad de Dios para su vida. El plan de Dios no es que usted viva atado, cautivo. El plan de Dios es que usted sea libre en todos los aspectos. Preparar el presupuesto, alabado sea el Señor, dele gloria a Dios. Preparar el presupuesto basado en sus ingresos mensuales reales es fundamental, pero por ahí es donde se comienza. Pero algunos no tienen claro ni cuánto realmente lo que les ingresa. Entonces empiece por hacer cálculos reales y también analice sus gastos reales. Los gastos reales, vamos a profundizar en eso en un momentito. Número 4, reduzca sus gastos. Esto es, yo diría que una de las piedras angulares para liberarse de las deudas.
No importa incluso su condición, por difícil que sea, si usted pone en práctica esto, es poderosísimo. Lo he vivido y lo he tenido que aplicar. Mire esto: reducir sus gastos para tener más dinero disponible para pagar sus deudas es vital. Diga conmigo, vital. Identifique áreas en las que puede recortar gastos. Hay cosas, amados, que si usted quiere liberarse, si usted quiere quitarse, piense en las deudas como una carga pesada. Si usted quiere quitarse esa carga pesada, tiene que empezar a liberarse en algunas áreas. Hay algunos endeudadísimos porque se pusieron a comprar el celular más caro, pudiendo tener uno de una media o baja calidad, pero por lo menos libre de las deudas. Pero hay algunos que se ponen a comprar cosas desordenadamente y después no tienen la forma ni para liberarse ni pagar aquí, y al final les terminan embargando todo y lo perdieron todo. Amados hermanos, reducir los gastos es vital. Identificar las áreas en que puede recortar los gastos es vital. Por ejemplo, cancele suscripciones innecesarias. Personas que están requete, super, hiper, mega, archi, ultra endeudados, y es que pagando Netflix, pagando todas las aplicaciones, porque esos son muy astutos. Los primeros 3-4 días se los dan gratis y luego le dice acceda al plan premium, y empiezan a meterlo ahí y la gente empieza a envolverse en eso, y dice que con de todo. Hay gente que está endeudada y tiene como 200 o 300 y pico de canales. Y como decía alguien, más bien, si quiere ver televisión, pues véase los bonitos canales que tenemos de la televisión colombiana, que son pésimos, ¿no? Pero bueno, pero son gratis. Pero lamentablemente hay algunas personas que dicen que con deudas y quieren tener todos los canales deportivos y todos los canales. Y amados hermanos, usted no está para eso. Si usted tiene deudas, usted tiene que aceptar esa realidad. Hay que soltarse de esas cosas, porque Dios quiere verte libre. Dios quiere que tú seas un hijo y una hija verdaderamente libre. Cancela ciertos servicios, ciertos planes. Reduce tus gastos en comida. Hay gente que vive endeudado hasta más no poder. Y saben que, pero escúcheme de qué es lo que estoy hablando. No, escuche. Número uno, hay gente que están endeudados hasta los dientes y tienen este problema. Por pereza, por vagancia, por lo que sea, mantienen metidos en todos los restaurantes toda la semana. Amados hermanos, eso no le da a usted va a tener problemas hasta físicos y de salud finalmente. Porque no hay restaurante, por fino que sea, y si es fino vale más, pero por fino que sea, que le vayan a cocinar como le cocina mamá, papá o la esposa, el esposo en la casa. ¿Cierto que sí? Es que, hombre, hay gente que lamentablemente no piensa en esta necesidad. Y note, por ejemplo, una experta en administración del dinero y sobre cómo sacarle provecho al dinero, llamada Paula Pant, dijo: analice los 3 gastos más comunes que todos tenemos y evalúe al menos uno de los 3 en donde pueda reducir gastos. Ahora, lógico, cuando decimos reduzca en comida no significa que se vaya a poner a aguantar hambre a punto de enfermarse y incrementar las deudas, no, pero sea razonable, sea lógico. Digan conmigo, sentido común. Número 1, de los 3 gastos donde más la gente pierde y derrocha muchos dineros, por ejemplo, y aunque son gastos necesarios, ¿puede usted considerar reducir gastos para comenzar a ahorrar en alguno de estos? ¿Cuáles son las 3 áreas donde más se gasta dinero? Según los expertos. Número 1, vivienda. Número 2, transporte. Número 3, comida. Digan, vivienda, transporte, comida. Si usted quiere ser libre, yo lo he vivido. Yo sé que esto no es cuento, esto es realidad. Y además está basado en la experiencia y de los expertos. Y es interesante que este tipo de personas
Aconsejan. Yo miré una consejería específica donde una muchacha estaba hundida, sumida en las deudas. Le dijo, primero haz tus cuentas de las 3 áreas: vivienda, transporte y comida. Y resulta que vivía en un barrio de un estrato altísimo y estaba requete, súper mega endeudada. Aparte de eso, gastaba transporte siempre lo más fino, taxis, lo más costoso. Y hay gente que aparte tienen sus carros y van y buscan en cualquier lugar, ni siquiera buscan dónde comprar gasolina, donde esté lo mejor, en fin. Y comida. Empiece por reducir. Si usted logra, los expertos dicen que si usted logra reducir solo en uno de esos 3, usted va a empezar a liberarse, donde usted pueda reducir al punto de que pueda tener por lo menos 3 tipos de ahorro claves. Número 1, el ahorro para cancelar deudas. Número 2, el ahorro para emergencias. Y número 3, el ahorro para sueños. Porque lógico, el plan de Dios es que nosotros tengamos también nuestros sueños, pero no priorice sus sueños, priorice pagar ¿qué? Sus deudas. Esto es importante. Los 3 gastos. Por ejemplo, si tú eres una persona que tiene problemas económicos graves, tienes deudas, empieza por considerar buscar un arrendo más económico. Porque no puedes estar diciendo, tengo problema, quiero salir, y tú estás en un lugar o en una zona donde tu arrendo es extremadamente costoso. Número 2, en tu transporte. Algunos me dicen, hoy me dispuse a ir a pie. ¡Qué bien! Esa es una forma de empezar a liberarse de eso. El bus también lo lleva al mismo lugar y es mucho más económico. La comida, empiece a tratar de saber, hombre, no voy a estar toda la semana, voy a tratar de liberarme, de ir a ciertos lugares. Yo he tenido la oportunidad de entrar a diferentes restaurantes. Algunas veces nos han llevado invitados a los mejores restaurantes y curiosamente los más finos. La comida es, además de que es poquita, y para los que nos gusta comer bastante. Yo entiendo a la hermana porque sobre todo a nosotros los cristianos que nos toquen la comida, hay gente que dice, ¿no? El cristiano no toma, no bebe, no parrandea, pero come bastante. Pero que Dios nos ayude, aún en ese sentido. Ahora, noten esto, comprométase a hacer cambios para reducir drásticamente los gastos de su estilo de vida. No es un intento, no es que, no, es algo radical, es drástico. Noten esto, haga una lista de sus gastos mínimos. Elimine lo que no es necesario. Hay gente que gasta muchísimo, hay gente que dice, pero es que solamente son unas colombinitas y son solo los mecatitos. Pero vaya a ver cuánto usted gasta, sume los mecatitos y vaya a ver cuánto se le va en semana con los mecatitos. Hay cosas que usted debe aprender a decir no. Mire el que está a su lado y dígale eso, hay que aprender a decir no. Pero dígaselo, yo veo hay más de uno ahí. Dígaselo el que está a su lado. Hay que aprender a decir no. Ahora, elimine lo que no es necesario. Por ejemplo, puede parecer imposible vivir sin televisión por cable, pero sí se puede vivir sin eso. Puede parecer, incluso, escúcheme esto, puede parecer imposible vivir sin internet en esta época. Pero si usted está requete endeudado, usted no puede estar ahí pagando planes altísimos. Usted tiene que cortar con eso. Se lo van a tratar de impedir. Claro, Tigo, Movistar son terribles para amarrarlo. ¿Cierto? Usted viene, hay gente que dice, pastor, iba a renunciar y terminó metido en un plan más largo. ¿Y por qué sucede? Porque le falta carácter. Y para ser libre de las deudas usted tiene que tener carácter también. También es posible vivir sin lo último en tecnología. Pero hay gente que piensa que tiene que tener el celular más caro, tiene que tener todo lo más costoso. Amado, no trate de aparentar lo que usted no es. Hay gente que se endeuda por tratar incluso de vestirse como no está en su nivel hacerlo. Quieren vivir como no está en su nivel hacerlo. Usted debe ser realista para ser libre de las deudas. Y Dios le va a dar bendición, pero empiece por ahí. Ahora,
También se puede vivir sin el café especial de cada día. Ahora, ¿qué estoy diciendo con esto? Hoy vinieron rebeldes ustedes. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que hay gente que prefiere Juan Valdés y Lucafé vale menos. Bueno, yo no sé cuál sea el que le guste. Aquí hay una cantidad de café. Pero el punto es, aquí la hermana Margarita también vende café, ¿no? Gloria a Dios. Y ella anda promocionando. Entonces, amados, y es más económico. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a soltar cosas que usted pueda ver que le pueden ayudar. Sin ir a los restaurantes muy a menudo, también se puede vivir. Sin usar transporte costoso, también se puede vivir. Ahora, si usted quiere ser libre, este cuarto punto es fundamental. Puede hacerlo. Número 5. Aproveche los recursos disponibles. Aproveche los recursos disponibles. Mire esto. Sírvase de los recursos disponibles para ayudarse a superar sus deudas. Considere trabajar con un asesor financiero o un consejero de crédito para obtener orientación personalizada o alguien que conozca pautas bíblicas del tema de las finanzas. Número 6. Mantenga la disciplina. Esto es clave. Mantenga la disciplina. Mantener la disciplina y la consistencia en su plan de pago es fundamental. Evite gastar dinero en cosas innecesarias y conserve sus metas a largo plazo en mente. Noten este asunto. El mismo artículo, soy un cristiano endeudado, ¿qué debo hacer? Dice lo siguiente: mantenga la disciplina en los asuntos financieros, siga adelante y corte sus tarjetas de crédito. Hay cristianos endeudados por el tema de las tarjetas de crédito. El Espíritu Santo da el dominio propio. Gálatas 5:23 nos muestra una característica fundamental del Espíritu Santo y es dominio propio. Y hay que tener dominio propio no solo para vencer vicios y adicciones y el mundo y la carne, sino también el tema de las tentaciones financieras. Se necesita tener dominio propio. Puede ayudarle el tener dominio propio a cambiar sus prácticas de gasto, al cambiar sus deseos y sus prioridades. La lucha para rechazar las compras impulsivas se libra realmente en el corazón. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Sería aconsejable contar con una persona que le haga rendir cuentas sobre sus gastos. Es importante. Por lo menos una de las cosas que ayuda en el proceso de la liberación, por ejemplo, para traer un ejemplo y correlacionarlo, una de las pautas fundamentales para que alguien pueda mantenerse libre en temas de adicciones es que aprenda a buscar a alguien a quien rendirle cuentas. Es decir, cuando digo rendirle cuentas es, como ha pasado muchas veces conmigo, gente que hemos hecho pactos con ellos y ellos me llaman en el día que están en su mayor tentación, me llaman y dicen: pastor, estoy teniendo una ansiedad, por favor, ore por mí, y nos conectamos para que esa persona pueda mantenerse libre. Pero la persona que no sigue estas pautas fácilmente va a vivir de caída en caída y caída y caída. Necesita empezar por liberarse. Y en ese caso, en lo financiero pasa igual. El tener a alguien a quien rendirle cuentas sobre sus gastos es fundamental para poder mantenerse libre. Continúe trabajando en su plan para resolver su problema de deudas. Número 7. Todas estas pautas son tremendas y les van a servir muchísimo. Considere la agrupación de sus deudas. Ellos le llaman consolidación de deudas. Si tiene varias deudas con intereses altos, la consolidación o agrupación de deudas puede ayudarle a enfocarse en una sola deuda a pagar, a reducir sus pagos mensuales y a simplificar su situación financiera. Por ejemplo, y se lo traigo en términos más sencillos, es mejor tener para pagar de manera consolidada una sola deuda de 1 millón que 10 deudas de 100,000 pesos. Porque usted se va a enfocar en una sola. Y hay gente que tiene como 20 deudas, pero es un poquito acá,
Alguien utiliza la palabra un puchito acá, otro poquitito acá, y así usted vive atado. Hay momentos donde usted, por lo menos una de las cosas que me ayudó a mí a liberarme fue este punto. Cuando vi que tenía tantas deudas y después traté acá y acá, un día tuve que consolidar todo a una sola fuente, a una sola persona, enfoqué todo allí y en ese sentido aprendí a salir de allí. Número 8, comuníquese con sus acreedores. Esto sí que es fundamental. El informar a sus acreedores con el fin de explicarles su situación, porque una de las cosas más horrorosas, oiga esto, es ese tipo de gente, y peor si son evangélicos, que cuando deben se echan a perder. Cambian de calle, no contestan al acreedor. Eso es una vergüenza y un mal testimonio. Si usted está grave económicamente, por lo menos tenga primero la dignidad de hacer lo que aún los expertos aconsejan. Comuníquese con la persona a quien le está debiendo, con la fuente a quien le esté debiendo, con el fin de explicarle su situación y negociar un plan de pago. Esto es crucial. Muchos acreedores están dispuestos a trabajar con usted para encontrar una solución que se adapte a sus necesidades. Alguien dijo, hable con sus acreedores para explicarles su situación y de acuerdo a ello pida reducciones de pago o tasas más bajas. Hay maneras de reducir la cantidad que tiene que pagar por mes, haciendo así la deuda más manejable. Y hay maneras, oiga bien, de posiblemente bajar las tasas de interés, reduciendo así la deuda a largo plazo. Tal vez conozca a alguien con conocimientos en temas financieros que pueda ayudarte a negociar con tus acreedores. Escuchaba a alguien conocedor de esto en estos días que decía que cuanto más años de plazo le dan para pagar supuestamente algo, lo que usted termina pagando es mucho más, mucho mayor. Y hay gente que dice, a 30 años saqué para pagar. Y usted lo que está haciendo es condenándose a 30 años. Cuanto más corta sea el plazo, mejor. A mí personalmente no me gusta pedir dinero, no prestar, dependiendo de a quién, pero pedir dinero no. Pero en alguna ocasión, fue específicamente para el libro anterior, pedí cierto monto y me dieron un plazo de creo que 1 año y como a los 3 meses yo pagué todo porque dije, no, esto no va conmigo, no me gusta esto, no me gusta estar teniendo que pagar, que un mes, que otro, eso no va conmigo, no me siento bien en ese sentido. Y gracias a Dios que aquella corporación sí permitía pagar todo, porque al principio tenían que estar mínimo 1 año para luego poder pagar. Acá no, gracias a Dios, a los 3 meses ya me dije, ya tengo todo, de una vez quiero pagar eso, no quiero estar allí. Amados, entre menos tiempo usted tenga deudas, usted va a aprender a vivir una vida libertada. Pero hay gente que piensa y andan bien, y hasta lo dicen como que con orgullo, ¿no? A 30 años me la financiaron. Usted no sabe lo que está diciendo. Usted se está cautivando. Ahora bien, no solo eso, sino que, además, bueno, no sé cuál es el que suena, allá. Muy bien, entonces ya aquí terminamos con estos dos. Muy bien. En ese sentido, 9 y 10, aprenda de sus errores. Esto es fundamental, pero hay gente que como que no le entra. Si usted no aprende a ser humilde y someter hasta su vida financiera a las manos de Dios, usted está condenado a ser un arruinado en ese sentido. Pero si usted aprende de sus errores, ¿qué es aprender de sus errores? Aprenda de las lecciones de sus errores financieros. Si usted era una persona despilfarradora, una persona desordenada, una persona que no tenía claro nada en sus finanzas, que usted vivió endeudado otra vez, todo eso, cuando aterrice eso a su vida, a su realidad y aprenda para no repetir los mismos patrones de comportamiento que lo llevaron a endeudarse. Esto es esencial. Si usted quiere libertad, amados hermanos, yo sé, y al final hablaremos un poco de eso, de que hay milagros financieros. Yo sé que Dios puede hacer cosas sobrenaturales, pero hay gente que está acostumbrada a pensar que todo es, yo oro y que en el nombre de Jesús se rompen las deudas y usted quiere seguir siendo el mismo desordenado, la misma desordenada. Usted no va a ser libre así. Usted necesita aprender literalmente a usar el nombre de Jesús cuando es debido, pero Dios también te dio pautas para ser libre. Ahora,
tome medidas para mejorar su educación financiera. Por eso me he dado la tarea hasta de profundizar más en este tema y evitar situaciones similares en el futuro. Y número 10, esto que es bien importante, busque apoyo emocional. Porque esto nos va a conectar a lo que se llaman los efectos nocivos de las deudas en el próximo mensaje. Y es el buscar apoyo emocional en medio de un proceso de crisis de deudas es importante, porque hemos conocido de gente que ha entrado en depresión por las deudas, ansiedad, insomnio, personas que han entrado en problemas financieros, desesperación, personas que se enferman físicamente por asuntos psicosomáticos y se vuelven físicos precisamente porque no han buscado apoyo emocional. Busque apoyo de amigos, de familiares, de pastores, de consejeros o de un profesional de la salud mental con cosmovisión bíblica. Esto es primordial. La deuda puede ser una carga emocional pesada que puede afectar incluso la salud física. Es importante tener un sistema de apoyo que le ayude a manejar el estrés y la ansiedad asociados con la deuda. Y ahí es entonces muy importante, lógico, si una persona está en una situación difícil por su necedad, por su terquedad, por su desorden, por sus fallas, hasta por su pecado, porque he conocido casos graves de gente que ha entrado en deudas terribles porque eran adictos al casino, adictos a una cantidad de basura por ahí, y son personas que fácilmente se envuelven, pierden casas, pierden familia, pierden todo por el tema de un desorden financiero. Y lógico, lo que debemos hacer es buscar apoyo emocional, no un apoyo en el sentido diabólico del humanismo que los lleva a victimizarse, sino un apoyo que los confronte. Porque no es que, pobrecita, ay, pobrecita, no, tampoco así. Usted tiene que aprender a hacer que la persona reconozca, si no, no va a ser libre. Pero debes saber, estamos aquí para apoyarte. Pero ese apoyarte no siempre es tome dinero, pague. Lo peor que hacen la mayoría de madres con sus hijos y padres es que sus hijos se acostumbren a andar haciendo vandalismo, daños, cosas así, y que sean los padres los que les paguen a ellos. Eso es usted está matando en vida financiera a su hijo. Y hay muchas mamás que hacen eso, muchos padres que hacen eso. El hijo anda quebrando por allá, haciendo cosas en el sentido más patán de la palabra. Y luego vienen llorando donde la mamá, y la mamá, tome mi hijo, pague. Y dice que usted pagándole las locuras de su hijo, las locuras de su hija. Usted no está llamada a eso. Usted como hijo de Dios no está llamado a colitarle pecado a sus hijos y a hundirlos más. Usted debe ser una autoridad aún en ese sentido. ¿Por qué? Porque el hijo que se acostumbra así cuando se casa se vuelve un dolor de cabeza para el esposo, para la esposa también. En estos días estaba tratando por ahí en alguna ciudad de este país un caso por allí que me llamó la atención de una mujer que hace cosas tremendas, se endeuda, siempre lo hizo y el esposo siempre le terminaba pagando todo. Se fue. Ahora anda con uno y otro y hace unos días volvió para que el esposo le siga pagando. Y hay gente que le falta tanto carácter que lo hace. Y luego se volvió a ir. Entonces, amados hermanos, gente así no se ayuda dándoles dinero. Gente así se ayuda confrontándolos con carácter y principios bíblicos. Finalmente, si usted hizo sus deudas, el principal responsable de pagarlas es usted. Ni la esposa, ni el esposo, ni la mamá, ni el papá, ni los hermanos de la iglesia. Que hay hermanos que piensan que, pero hace falta amor. No, si usted no es un desordenado en sus finanzas, usted tiene que aprender a asumir sus responsabilidades. Los hermanos de la iglesia le puede dar apoyo emocional, pero ese apoyo emocional no significa, estarle pagando todo a personas desordenadas es un daño para ellos. ¿Cómo los ayudamos? Formándoles primero carácter, cosmovisión cristiana, aterrizándolos en esa realidad. Así que póngase de pie y vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias porque tú nos das principios, pautas, fundamentos, Señor, de fe, de conocimiento, principios sólidos para
tener una vida libre en todos los sentidos. Te pedimos perdón primeramente, porque todos sin excepción, comenzando por quien habla, y sé que cada persona de una u otra manera ha tenido desórdenes en sus finanzas, ha cometido errores una y otra vez, ha fallado una y otra vez. Puede ser que alguno de los aquí presentes esté pasando ahora mismo una situación difícil en su economía a causa de falta de sabiduría a la hora de tomar decisiones, de falta de conocimiento, de falta de carácter, de falta de principios. Pero yo te pido, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios bondadoso, que muchas veces, Señor, puedes hacer prodigios, milagros y traer liberación financiera, pero en muchos casos también nos enseñas, y siempre en la mayoría de los casos es así, nos enseñas cómo podemos ser libres, nos enseñas los principios y fundamentos para mantenerlos libres. Y hoy te pedimos, oh Dios amado, que nos ayudes. Te pido por cada soltero, por cada casado, por cada joven, niño, adolescente, anciano, para que podamos tener una generación libre, libre, Señor, para hacer bendición también para otros, libre para bendecirse a sí mismo, bendecir su casa, bendecir la iglesia, bendecir a los que lo necesitan, y no cautivo, sino libre para tu honra y para tu gloria. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, declaramos que tú bendices, Señor, con sobreabundancia a tu iglesia, y tienes poder para que a través de tus principios rompas toda maldición, rompas toda cautividad y rompas toda ligadura financiera, por la autoridad de tu palabra y por el poder que se activa al obedecer tus principios. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?